Y así se farmea en modo fácil. Señores, ¿qué opinan de que los dominios hayan pasado de alguna vez haber sido medianamente difíciles a ahora ser bastante sencillos con los nuevos equipos, tíos? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de los equipos actuales? ¿Qué opinan de que los dominios exploten casi sin querer? Por 10 de dificultad. Ah, yo pensé que hablabas por 10 de que sume al contador por 10. O por los típicos por 2, es que alguno se pone, ¡ay! Pues si un día hay por 2 y al siguiente hay por 2 es por 4. Y si te canjeo otro por 2 es por 8. Y ya empiezan a fumarse un porro legendario. Por 10, pero igual también te digo, si la pregunta era si os parece que el tema del cambio de dificultad está bien o no en los dominios. Por 10 de dificultad, ¿para qué? Si para tener dificultad y matar enemigos más complicados te puedes ir a las leyendas locales. No hablaba de la dificultad. O sea, hablaba si afecta realmente el cambio que hay ahora. Pero ¿para qué meterle un por 10 de dificultad? ¡Uy, 3 ítems! ¿Para qué meter un por 10 de dificultad si te van a dar los mismos artefactos? Rollo, nadie va a usar el por 10 de dificultad en los dominios, ¿sabes? Nadie los iba a usar nunca. A menos que te aseguren tener ítems mejores. Si meter una especie rara de por 10 en dificultad te asegura tener ítems mejores, entonces sí le metes por 10 en dificultad, pero si no, no, tíos. Si no, ¿para qué? No lo iba a usar nadie. Nunca, jamás nadie va a usar el por 10 en dificultad. A ver. ¡Pah! ¡Pah! Vais a presenciar cómo muere la sala sin la ulti de Mahuika, mirad. ¡Pah! 76.000. ¡Pah! Voy a meter crío para que derrita a la señorita Mahuika. Hala, ya está, sin la ulti de Mahuika. A tomar por culo, hay tanto daño ya. Un poquito más de dificultad también estaría bueno. En su momento, para vosotros, ¿qué dominio era? ¿Esto que es ataque? ¡Ay, bono de curación otra vez! Me están troleando. En su momento, para vosotros, ¿qué dominio era el más complicado? ¿Qué dominios había? Estaba el pico de Vindagnir, que a lo mejor te one-shoteaban. Que estaba el Lawachurl y el mago crío. Ese era difícil en su momento, ahora ya no. Estaba el dominio de emblema con el Lawachurl electro también y un par de magos electro que también tenía su complicación. O no, eran dos Lawachurls, no había mago, eran dos Lawachurls. Estaba... ¿Cuál más recuerdo? Los libros de Liyue, que había unos Fatuis ahí... Había dos Fatuis y luego dos Fatuis más, había 4. El grillo de Tartas, sí, el pico de Vindagnir, el de Espinadragón. Yo también lo recordaba difícil. Bruja. Ah, el de Bruja con los escudos. Es verdad que había magos y tenían escudos. Pero el de Bruja tenía truco, tíos. Porque el de Bruja, tú te ibas a una esquina y se juntaban los magos. Y les tirabas con cualquier anemo y se bajaban los escudos ellos mismos. Mirad, vamos a irlo por nostalgia. Por nostalgia vamos a ir, tíos, ya veréis. Uy, acabo de decir que se calienten y el chat al toque mi rey. Grande, Leona. Aprovechen porque sí me gustaría hacer el reto de un banol el día de hoy. Grande, Leona, gracias por las 10 subs. Es para un teatro, imagino, ¿verdad, Leona? ¿Dónde está el Liyue? Aquí estaba, ¿no? No, ¿esto qué coño? Avenencia fúngica. ¿Qué es esto? No, esto es Sumeru. Liyue. Está por aquí el dominio. Aquí. No. Ah, esto es Adaja, es verdad. ¿Era este? Sí, el de nobleza, mirad. Mirar el truco para los de nobleza, que justo antes preguntaba un chaval y decía, Phil, que hay cosas difíciles para los nuevos. No hay cosas difíciles, lo que hay es... Hay que tener... Cuando tengáis experiencia y entendáis los enemigos y los personajes bien construidos, esto es muy fácil. Que me dé 3 artefactos asegurados con 20 de resina, yo lo hago. Hombre, yo también. yo también. Mirar, un equipo con Kazu, el de Nubilet. Vamos a poner el de Nubilet, mirar. El truco del de nobleza era este, que era complicado, pero en su momento cuando lo entendías era un regalo. No era difícil en sí, era molesto el de la mejora de armas de Mondstadt, que te subía el cooldown, qué locura. Ah, el de Hidro, es verdad. Mirar, tú hacías así, te salían magos. Ah, no, salió uno de estos. ¡Ah, es verdad! ¡Que le bajaron la dificultad! ¡Y quitaron los magos de mierda y metieron un guardián! ¡Ay, no! Genshin en decadencia. Genshin en decadencia, tíos. Genshin ya no es lo que era, tíos. En mis tiempos... Mira, yo ahora hago así y el enemigo se mueve solo. En mis tiempos... Aquí había 3 magos todo complicados, tío. Ahora hay un puto robot. ¿Y en el pico de Vindagnir qué hay? O sea, si han cambiado este dominio, ¿qué han puesto aquí en el pico de Vindagnir, tíos? Hola, Phil, estoy comiendo pizza. Que aproveche, que esté muy rico.
Yo ya cené, que siempre me pasa, me habláis de comida en el stream y como solo hago 3 comidas a veces me entra hambre y tal, pero yo ya cené. Cuando empecé me costaba el set de nobleza. Justo es lo que iba a enseñar y lo han cambiado. No sé si han cambiado este también, imagino que sí. Lo cambiaron pensando en los niños rat. ¿Qué habrán cambiado aquí, tío? Es verdad que lo cambiaron, tío. Hay tren. Ah, coño, es verdad, hay tren. No me di cuenta. Ah, sí, tren nivel 3. Pero ¿y está calentada? ¿Por qué arrancó tren? ¿Cuándo arrancó tren? ¿Por qué arrancó tren? ¿Por qué hay un tren nivel 3? ¿Hay tren? ¿O solo se me ha bugado a mí? ¿Por qué hay un tren? Si nadie más ha donado aparte de Leona. Con los dice Leona. Sí, no, pero para que arranque un tren tiene que haber 3 personas distintas. Nunca ha habido un tren con una sola persona. A lo mejor se ha bugueado el Twitch. ¿Veis un tren vosotros? ¿Veis un tren vosotros en el chat? Porque soy el arconte. Sí, sí, sí. Es el primer tren que habilita solo con una persona. Se acaba de arrancar un tren solo. ¿Qué cojones? Está bugueadísimo, ¿eh? Es un tren bugueado. Porque el tren solo arranca cuando hay 3 personas distintas mandando 100 bits o una sub o algo así. Se ha bugueado muchísimo, ¿eh? Ese tren es ilegítimo. A ver qué han puesto aquí. ¡Han quitado al mago! ¡Han quitado al mago y solo han dejado a este! Nah, Genshin en decadencia. A ver, vamos a pegar con Genshin en decadencia, tíos. Han quitado al mago y solo han dejado al Lawachul este, tíos. En serio. O sea, literalmente han quitado al mago. Voy a hacerlo ya por nostalgia. Pero aquí había un... Mira, se ha muerto antes de tirar el este nivel. Aquí había un mago junto con el Lawachul y era más complicado. El Lawachul solo, pues al final es solo esquivar un enemigo. Pues sí, tíos, han quitado cosas. A ver, la resina la hice. Subir personaje ya lo hice. Vamos a la free to play igual. La otra vez probé a Tartas para ver cómo me iba y terminé la primera fase con pura Shilonen. Aquí dices en el pico de Vindagnir. O sea, yo entré para ver qué coño han cambiado, pero han nerfeado los dominios muchísimo. O sea, antes la gente tenía un mínimo de dificultad. Ahora no hay dificultad. Y el muchacho que preguntaba antes por los bosses por qué era nuevo, nada. Simplemente entender bien los equipos y los personajes y ya está. De verdad, para los nuevos. Los bosses de mundo se desintegran. O sea, no tenéis que hacer nada. Con un equipo medio bien construido dais así una rotación y desaparecen. O sea, a mí me ha pasado muchas veces que hemos querido hacer retos en bosses y tal, o probar alguna rotación y tal, y no podíamos, porque los enemigos morían antes de tirar las últimas ultis con el carry o algo de eso, ¿sabéis?